Hola, yo soy Vale Hola, yo soy Areli. y bienvenidos a nuestro podcast. Estamos muy felices de estar otra vez aquí y muchas gracias a todos los que nos siguen, que se suscribieron a nuestro canal y todo eso. Estamos muy emocionadas por este nuevo proyecto. Sí, muchas gracias a todos, de verdad. Ahora sí empezamos como con el pie derecho. Estamos muy felices por ello. Y Sí, pues bueno, exacto. los temas que vamos a tratar hoy, bueno, es un tema muy específico que es respecto a nuestra experiencia en la universidad y pues cómo ha cambiado a lo largo de ya los 7 semestres que llevamos. Sí, Seis, sí, ¿no? así. Bueno, sí, casi 7, pero sí ha sido un proceso y bastante largo pero creo que hemos aprendido mucho, entonces es algo bueno y queríamos compartirles una parte de todo lo que hemos aprendido. Sí, ojalá que les sea útil y pues es como una especie de contar nuestra experiencia y también dar algún consejo. Más que dar un consejo es como hacer mm, repensar en lo que nos hubiera gustado saber o vivir, pues. Sí, exacto. Como cosas que nos hubieran gustado que nos aconsejaran antes de empezar todo este proceso. Sí, pues entonces creo que ya hay que empezar de una vez. Entonces, a ver, coméntanos, Arely. ¿Tú cómo pensabas en la universidad antes de entrar? ¿Qué pensabas de ella? Yo, yo pensaba que sí tenía como un concepto de que iba a ser muy difícil, que sí era como, wow, estás en la universidad, ya es como demasiado, ¿no? Y hasta cierto punto sí lo es, y también es demandante, pero, pero yo creo que eso pasa cuando sientes que no estás suficientemente preparado o que no eres suficiente, ¿no? Y ya al paso del tiempo te das cuenta de que de verdad mereces estar ahí y de que, pues sí, que estás ahí para aprender y no lo sabes todo, pero pues lo vas a aprender. Y ese es el punto, ¿no? ¿Tú cómo te sientes o cómo te sentías más bien? Yo, la verdad, creo que estaba más preocupada por escoger lo adecuado, lo que creía que me iba a hacer feliz, que tanto por tener miedo. No recuerdo mucho tener miedo. Sí recuerdo como tú pensar en la universidad como algo muy bastante grande. Recuerdo que a veces cuando llegué a ir a CEU antes de que entrara, no sé, sentía que todos los que estaban ahí vivían una vida muy distinta a la mía y que sabían demasiado. Ujú. Sí, yo creo que eso es todo, o sea, lo sentimos todos cuando llegamos ahí, ¿no? O sea, ves a los inductores o a los chavos que ya son de semestres más avanzados y tú dices, no, o sea, nunca voy a llegar a ese nivel, pero sí, sí llegas, o sea, es difícil, pero es un proceso. Sí, como dices, es un proceso aparte muy personal, ¿no? Porque pues justo Claro. tú empiezas a compararte con con otras personas que ya tuvieron otros profesores, otras vidas y que incluso ya muchos de ellos ya van a salir o ya salieron. Ujú. Sí, Entonces, exacto. sí, es algo muy personal. Y pensabas que era igual algo muy difícil. Sí, sí, yo sentía que, eh, bueno, por una parte ya tenía un poco de experiencia por la carrera técnica y yo siento que eso me ayudó muchísimo cuando llegué a la facultad porque ya tenía como una base, ¿no? Entonces, no me daba tanto miedo, pero sí, aún así sentía que no iba, pues sí, que me iba a equivocar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, sí, y estaba muy nerviosa, me acuerdo mucho que estaba muy nerviosa, como de... Y también entra la parte de que sientes que no vas a encajar o no vas a encontrar amigos o no sé, ese tipo Sí, de pensamientos, ¿no? totalmente. Y pues, a ver, cuéntanos cómo fue tu primer día en la universidad. O sea, si te acuerdas, tienes así como muy marcada. Seguramente sí, porque tienes una excelente memoria. Me acuerdo más de mi primer semana de inducción, donde te explican la facultad y todo ese tipo de cosas,
que de mi primer día, porque ya o sea, yo siento que sí me sirvió la semana de inducción como para familiarizarme con la universidad, bueno, con la facultad y con mis compañeros, porque al final de cuentas sí, estuve todo el primer año con las mismas personas. Entonces ya le había hablado a algunos, ya como que me sentía un poco más cómoda, pero sí, definitivamente era algo nuevo y diferente, ¿no? Que hasta cierto punto ya tienes una idea porque es parecido al sistema de la prepa, ¿no? Entonces no hay una variación tan grande, pero sí estaba muy... lo que más me ponía nerviosa era las presentaciones de los profesores de ¿y por qué escogiste la carrera? Y todo ese tipo de cosas, porque, o sea, yo no tenía así como que una razón súper profunda de por qué escogí la carrera. Fue como, bueno, pues yo tomé la carrera técnica y sentía que era buena y pues ya por eso, o sea, no fue como que algo súper... O sea, obviamente lo pensé y lo medité, pero no siento que fuera como una decisión tan pensada, ¿sabes? Pero, por ejemplo, o sea, yo estoy de acuerdo en eso, en el sentido de que pues no siempre se va a tener una razón muy, muy profunda. A lo Ujú. mejor es más, a veces es más el sentimiento, que sí lo sientes, Sí, claro. que como tal una historia o algo así que hayas realmente vivido, ¿no? Para decidir qué carrera. Sí, claro. Y me acuerdo, bu- no sé si alguna vez te conté que cuando iba en la opción técnica, una vez tuve un examen y entonces salí de ahí y estaba así como súper feliz y súper relajada y aliviada, hasta sentía como que flotaba, no sé, un sentimiento, justo un sentimiento muy como específico que no me había pasado antes y fue en ese momento en el que dije, bueno, creo que me puedo dedicar a esto. Entonces sí, es parte de eso. Oye, y no, ¿cómo fue como la primera vez que llegaste a CEU con toda el tráfico y toda la cantidad de personas en la mañana? ¿No fue como muy impresionante para ti? Eh, pues no me acuerdo así como de ese momento específico. Sí había ido a CEU antes, como a las visitas que hacen de que te enseñan la facultad y todo eso. Y sí me acuerdo que siempre hay mucha gente en el Puma Bus y ese tipo de cosas. Creo que la primera vez que fui iba con mi amigo Pato y con Isa. Entonces, nos formamos en el Puma Bus y no alcanzamos a subir. O sea, éramos los siguientes y ya no pudimos subir, entonces tuvimos que pedir un taxi colectivo. Entonces, sí, eso fue como otra parte de la experiencia, ¿no? Que te das cuenta de que, pues sí, tienes que tomar tus precauciones, ese tipo de cosas, de saber, otra forma de llegar porque el Puma Bus, para los que no saben, siempre se tarda. Entonces sí es que tener un plan B para llegar a tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia, Vale, con el primer día? Yo la verdad no recuerdo muy bien mi primer ¿No? día. Bueno, recuerdo como dices tú, ¿no? La semana de inducción. De plano ahí sí no recuerdo la primera vez que fui a CEU. La verdad no recuerdo bien, pero sí recuerdo el primer día de clases, porque según yo iba a llegar como 10 minutos antes, pero llegué como 20 minutos, no, como 10 o 15 minutos después. Pero usual en mí. Pero Pero cuando iba caminando, pues es que fue la primera vez que iba con prisa en Copilco, porque pues antes cuando había ido y caminaba por Copilco, pues era como, al ratito llego, o sea, muy despreocupada. Ujú. Pero en esta ocasión iba súper rápido y me acuerdo que solo trataba de consolarme a mí misma pensando, no vas a ser la única que llegue tarde el primer Claro, día, o sea, sí. no vas a ser la única, seguramente al contrario, muchos van a llegar muy tarde porque mira, o sea, de todo esto que tuviste que recorrer, Ujú. Sí, no claro. es sencillo si es la primera vez. Y no, la verdad es que no fue así. Llegué y el salón estaba súper lleno, ya estaban dando clase, obviamente me asusté. Luego había un chavo que traía como una bata, es que era una bata, o sea, ya ahorita recuerdo y sé que es que era como su chamarra, muy chistosa.
Como una gabardina o algo así. Como una gabardina, sí, sí, sí. Ujú. Y se llama Donovan. En ese momento era adjunto. Y me Ah, acuerdo sí me que habías contado de él. sí, y entonces lo vi y me asusté porque, o sea, fue una sensación muy extraña porque dije que esto es como kinder o qué onda. Sí. Y, y total que ya me senté ahí, no recuerdo para nada cómo fue la primer clase y eso es como lo más remarcable de mi primer día porque no recuerdo muchas cosas, no recuerdo cómo acabó ese primer día, la verdad, pero sí, esa es como mi experiencia así muy remarcable de ese primer día. A mí me pasó algo parecido porque en los primeros, creo que sí fue el primer día, pero de la inducción, también, o sea, tú sabes que yo siempre llego a tiempo y te juro que no iba tarde, pero iba como casi en punto y ya todos habían llegado y el salón estaba súper lleno. O sea, todos llegaron antes y yo llegué como justo a tiempo, entonces Ujú. ya me tuve que sentar ahí como en medio y obviamente no conocía a nadie, entonces era como un poco extraño. En ese tipo de situaciones, yo creo que es preferible llegar como un poco antes para estar más tranquilo, que escojas tu lugar y ese tipo de cosas, pero pues sí, así pasa a veces, no llegas como te gustaría, ¿no? Siento que nuestras experiencias están como muy, pues, comunes, sencillas, ¿no? Ujú, exacto. Pero a mí una vez me contó un amigo que su primer día de clases, él llegó al vestíbulo de la facultad, en donde ahí están los que llegan súper temprano y esperan a que abran los talleres. Entonces, llegó mi amigo y pues él, pues era su primer día, ¿no? Estaba tratando de ser amigable y vio a una chava, dormida al lado de él y como que le quiso hacer la plática, ¿no? Así de, ay, hola, ¿cómo estás, no? Y la chava voltea a verlo así con cara de te voy a asesinar. Y dice mi amigo que se le veían unas ojeras y le contestó bien feo, bien. Y mi amigo le decía, ay, ¿qué taller vas? No recuerdo en qué taller iba, pero le dijo como en el O'Gorman, ¿no? Entonces mi amigo obviamente se súper asustó porque imagínate, el primer día de clases, antes de siquiera entrar a tu salón, que veas a la chica que probablemente, porque le dijo que creo que iba en sexto semestre, algo así, Mm. que te la encuentres y veas esa cara con esas ojeras, qué espanto. Sí, sí, la verdad sí. Pero en defensa de esa chava yo diría que no tienes que interrumpir a alguien que está durmiendo o tratando de dormir porque es muy desesperante que pase ese tipo de cosas. Yo tengo que aprender eso. Yo tengo que aprender eso porque generalmente yo llego a despertar a mis amigos y no despiertan de buenas, la verdad. Sí, sí, suelen pasar. Y bueno, o sea, obviamente ya ha pasado mucho tiempo desde ese primer día de clases y también desde que íbamos en la prepa, ¿no? Sí, muchísimo. Se Y siente como entonces, muy lejano, sí, exacto, se siente, pero al mismo tiempo como que no como te que la pasó crees, ¿no? rápido. Ujú. Ujú. Sí, 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 sí. exacto. Pero bueno, entonces, de ese momento en el que tú tenías una expectativa de la universidad a este punto, ¿cómo ha cambiado esa como visión de la universidad? ¿Recuerdas si en cuánto tiempo lograste acostumbrarte o si te has acostumbrado? Sí, yo siento que me adapté muy rápido a la facultad porque venía de la prepa donde estaba, o sea, tenía una carga de trabajo súper alta, de que estaba todo el día ¿cuántas materias teníamos? Como 12, ¿no? Sí, yo creo. No, un Y poquito aparte, menos, ¿no? 11 creo, no me acuerdo bien, pero eran un montón de materias y aparte tenía la opción técnica. Entonces siento que estaba como preparada para mucha carga de trabajo y cuando llegué a la facultad era menos de lo que yo esperaba, entonces se me hizo mucho más fácil. Por lo menos el primer año, ya después fue diferente, pero me ayudó a adaptarme al primer año y como te digo, lo que había aprendido en la opción técnica obviamente me ayudó para las materias que vi en primer y segundo semestre, entonces sí, fue bastante útil y siento que
no me costó mucho, si acaso, no sé, unas semanas o Ujú. meses, pero no demasiado tiempo en adaptarme. Qué padre. ¿Tú cómo sentiste ese cambio? Yo justo, a mí me pasó algo muy distinto porque yo te iba a comentar algo, te iba a decir, en retrospectiva, siento que las asignaturas que llevábamos en la prepa no tenían un verdadero grado de dificultad, o Sí, sea, claro. siento que esa carga, ese trabajo que nosotras teníamos en ese momento, claro que era bastante por el hecho de que las dos íbamos a la opción técnica. Y recuerdo que en ese entonces yo iba al gimnasio y también eso, nunca, o sea, yo en la prepa, en ese último año de la prepa, jamás me sentí como súper estresada, súper agobiada. No llegué al extremo de llorar, cosa que me sucedió muchas veces en la universidad. Y al contrario para mí sí fue bastante más trabajo el de la universidad y se me hacía, y más ahora con los traslados que tenía que hacer de mi casa a la universidad, sí, a mí se me hizo mucho más pesado y difícil. Pues te digo que el llanto no faltó Sí, claro. Es que en algunas ocasiones. a veces es como frustrante, ¿no? Que ese tipo de cosas. Y lo que tú dices, siento que me pasó más ya a lo mejor desde cuarto semestre. O sea, ya al principio todo lo que yo sabía me ayudó, pero ya como a la mitad de la carrera siento que cambió y yo ya veía otras materias y no me sentía como que tan preparada ni que fueran materias que a mí se me facilitaran. Entonces me pasó eso de que me frustraba más y que sentía como que tenía muchas cosas encima y ese tipo de situaciones, ¿no? Igual siento que eso varía mucho dependiendo de cada carrera, porque tú me dices que fue al revés, ¿no? O sea, conforme fuiste avanzando se fue poniendo un poquito Ujú, más exacto. difícil. A lo mejor en nivel de dificultad sí es igual, pero por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que teníamos una compañera más grande que nosotros que nos dijo, uy, no, o sea, ahorita es muy pesado, es mucho trabajo, son muchas cosas que hacer, pero ya cuando vayan más adelante, hay muchas cosas que ya van a saber hacer y que las van a hacer más rápido, más fácilmente. Ya no va a ser tan estresante. La verdad es que ha seguido siendo bastante estresante, pero sí siento que por lo menos en mi carrera, como que el primer año es el más frustrante porque es muchísima carga de trabajo y también mucha frustración de que las cosas no siempre te salen. Más bien muy pocas veces te salen. Entonces sí, Claro. en mi caso creo que es como al revés. Entonces Sí, sí creo que depende mucho de cada carrera. sí, claro, siento que tiene que ver como con la distribución de las materias de cada carrera, porque por ejemplo, para la mía, los primeros semestres son como materias básicas, ¿no? O sea, como parecido a tronco común, porque hasta en administración llevan como materias muy parecidas, y entonces sí es importante, pero es como el nivel es mucho menor que cuando vas avanzando y te vas especializando en algún área. Ujú. Entonces, pues sí, es diferente. Y yo te iba a preguntar si te arrepientes de algo de tu experiencia en la universidad hasta ahora o si cambiarías algo de tu experiencia. Yo creo que mm, me hubiera gustado como acercarme a más personas y a estas alturas siento que por un lado hubiera estado interesante ir cambiando de taller para conocer y saber. Lo malo es que conforme vas avanzando siento que eso es mucho, son muchos los murmullos, los chismes acerca de cuál es el mejor y el peor taller. Entonces te da miedo cambiarte porque pues también quieres aprender, ¿no? Claro. Entonces, em, por eso no lo he hecho, pero
yo creo que si me hubiera animado desde un principio, no traería tanto este prejuicio de, no, ¿qué tal que en otro taller no enseñan bien o de plano no les importa nada y no aprendes? Pero, y esto de que me hubiera gustado como conocer y hablarle a más personas. Como que afortunadamente tuve, tuve muy buena suerte a la hora de encontrar a alguien con quien trabajar y cuando lo encontré fue como ya, o sea, pues Definitivamente no te vas a separar. exacto. Y lo cual estuvo bien, o sea, de Ajá, eso claro, nunca me voy a arrepentir porque aparte son de mis mejores amigos, ¿no? Y pues sí, fue una buena decisión, pero hubiera estado padre seguir conociendo más personas para, pues sí, para tener una mejor convivencia. ¿Y claro. tú, Areli? ¿Hay algo de Pues, lo que te arrepientas? eh, pues siento que tal vez me arrepentiría de las cosas que no hice. O sea, justo como tú comentas, ¿no? De que tal vez pudiste conocer más gente. Que a mí me pasó de cierta forma también porque mis amigas son las que conocí desde primer semestre y hemos estado juntas casi siempre, excepto en tercer semestre que ellas se cambiaron a la mañana y yo me quedé en la tarde. Pero siento que esa experiencia también me ayudó como a crecer de cierta forma porque pues me tuve que adaptar a trabajar con otras personas, a hablar con gente que no conocía y así, de cierta forma no depender de alguien más, porque pues a final de cuentas está solo, ¿no? Pero sí, yo creo que si pudiera cambiar algo, tal vez sería como probar más cosas, o sea, como, no sé, en primer semestre tomé baile, un curso de baile que ofrecen en la facultad y cosas así, pero tal vez pude aprovechar más el tiempo haciendo otro tipo de actividades o meterme a más cosas, más conferencias, ese tipo de actividades creo que me hubiera servido bastante. Qué padre ese punto que tocas, porque justamente la UNAM te ofrece un montón de cosas Ujú, que pues no siempre aprovechamos, ¿no? A veces por tiempo, a veces porque no sabemos, pero yo, por ejemplo, tengo una amiga que ella estudia en filosofía y letras y hubo un semestre en el que fue a tramitar su credencial para la alberca y la verdad es que no le queda muy lejos, o sea, o sea, puede ir caminando, nada más tiene que cruzar eh, de manera transversal las islas ujú. y ya llega, entonces a mí tampoco me queda muy lejos la alberca y a mí me gustaría también haber estado ahí. Sí, claro, siento que sí, definitivamente hay muchísimas cosas que ofrece la facultad y que no aprovechamos, o sea, desde las instalaciones, como dices, de la alberca, todas las actividades deportivas que en teoría son gratis o casi gratis, porque, o sea, no te cobran el lugar ni el entrenador, pero sí tienes que pagar otro tipo de cosas, ¿no? O las actividades culturales, siempre hay conferencias, teatro, radio, televisión, miles de millones de cosas que puedes probar, museos también, y yo siento que hay muchísimas cosas que no he hecho y que a veces pasa que estás como tan sumergido en tu carrera y en tus cosas y en tu tarea que ni siquiera te pones a ver todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, bajas del metro, tomas el Pumabús, llegas a tu facultad y ya, o sea, no ves más allá. Y no es que no quieras, es que a veces pues no te da la vida para hacerlo. Sí, exactamente, como dices, como que nada más no pasa de nuestro habitual recorrido a la facultad y de regreso, pero, por ejemplo, a mí algo que sí me pasa mucho es que cuando hago este traslado de Copilco a la facultad y de la facultad a Copilco, veo una cantidad, sobre todo los jueves y viernes, hay una cantidad de personas haciendo cosas, o sea, Mm, literal desde los que solo están acostados descansando hasta los que están jugando, ves una clase de baile aquí, dos facultades adelante ves otra clase de baile, dos facultades sí. después ves un partido de fútbol, o sea, un montón de cosas y te lo juro que yo paso ya cansada de toda la semana muerta y digo, ay, ojalá, ojalá tuviera la energía para ir a bailar o ir a meterme a una de esas actividades, ¿no?
Pero Sí, pues claro. sí, yo creo que depende totalmente igual de la carga de trabajo, porque pues también si tú mismo te saturas de cosas y de asignaturas, pues tampoco puedes esperar que te dé tiempo para hacer otras cosas. Sí, claro. Pero pues yo creo que no tiene nada de malo a lo mejor un semestre adelantar dos asignaturas y el siguiente tienes dos asignaturas menos, pero tienes tiempo de hacer otras cosas. Sí, sí, exacto. Y pues sí, es cuestión de que tú acomodes tu horario o tus materias como mejor te convenga, ¿no? Y pues sí, a lo mejor ya cuando incluyes otra actividad, te organizas mejor. Eso fue algo que me pasó cuando hacía deporte, porque, o sea, el tiempo que tenía libre y el tiempo que tenía para hacer tarea o para estudiar era ese y no había más. Entonces, lo tenías que aprovechar sí o sí, porque no podía, sí, o sea, no podía faltar a la escuela y tampoco podía faltar a mis entrenamientos, ¿no? Entonces, te das cuenta de lo que es realmente importante y priorizas tus actividades, que es algo bastante difícil de aprender, ¿no? Sí, yo creo que ese ritmo no es para todos, pero definitivamente cuando lo intentas te das cuenta de que exacto, el tiempo que tienes como que valoras más el tiempo y lo aprovechas totalmente. Yo creo que hay un montón de cosas que no te dicen. Y no digo que las jornadas estas de puertas abiertas y de orientación vocacional no sean eficientes, yo creo que sí, pero pues ellos solo van a informarte muy acerca de, este es el plan de estudios, y literal traen su papelito, así de, este es el plan de estudios que lo Ujú, puedes encontrar en internet, pero pues exacto. van y siento que está padre que te lo expliquen, pero siento que hay otras cosas que te tendrían que explicar, que también siento que es difícil que te expliquen ciertas cosas que no vas a entender hasta que las vivas, pero Sí, claro. pero siento que sí deberían de mejorar ese tipo de jornadas. Yo me acuerdo que iba a las jornadas estas, siempre con una lista de preguntas, así yo como muy, casi cual entrevista para los chicos estos, Ajá. para sacarles información, ¿sabes? Para yo tener más de dónde, eh, para decidir y así, porque de plano, pues las típicas preguntas que todos hacen así de que llegan, ¿cuál es el plan de estudios? Y yo me acuerdo que me ponía a pensar en cosas diferentes para sacarles información. Ujú, Pero, claro. por ejemplo, al menos en mi carrera, es muy particular la manera en la que se organizan los talleres y siento que es muy difícil de explicarlo y de entenderlo. Y eso no me lo explicaron cuando fueron a, a mi prepa a informarnos. O sea, recuerdo que me lo medio mencionaron, pero no, yo no entendía bien. Eh, por ejemplo, eso me hubiera gustado saber más para tener mejor idea de qué taller escoger al principio. Porque si de repente terminas la semana esta como de inducción y te toca meter asignaturas y te toca meter este taller y te dicen, pues hay estos talleres, ¿y cuál elijo? Pues no sé. Recuerdo que yo no sabía de cuál era mejor o peor taller. Sabía que tanto el Cheto como el Reina eran de los que mejor hablaban, pero antes de tomar la decisión recuerdo que habían unos chicos ahí que nos hicieron este último examen, creo que era, y nos estaban contando cosas acerca del taller, ¿no? Y nos decían, yo escuché, o sea, porque estaba escuchando lo que otros le preguntaban a los chicos. ¿Y qué taller? No, pues es que, por ejemplo, en el Cheto hay actividades, cada viernes hay esto, o se hace lo otro, y al menos yo no sé que eso haya en otros talleres. También está un taller de maquetas en el que puedes guardar tus maquetas, y eso tampoco hay en otros talleres. Y entonces me convencieron de todo lo que estaba escuchando, me Claro. convencieron, y, y yo dije, suena bien, suena bien esto.
Y ya, como, pues ya imagínate el primer día de clases, cuando vi a esos mismos chicos entrando a mi salón diciendo, hola, somos los chicos de actividades de Max Cheto, me sentí súper estafada porque dije, porque Porque dije, te claro, convencieron. sí, dije, Sí, claro, pues ellos estaban en el Cheto, ¿cómo no me iban a convencer? ¿Cómo no iban a hablar bien de su taller? sí. Pero no me arrepiento, o sea, me la he pasado muy bien, he vivido muy buenas cosas en el taller, pero pues definitivamente no es la manera correcta de elegir. O sea, hay gente que por ahí creo que algún profesor nos comentaba que una chica eligió el taller Luis Barragán porque es el que es el más alto. Entonces, siempre que subes al Barragán, hay unas vistas súper bonitas desde ese taller. Y ella eligió ese taller por eso. Bueno, muy respetable su decisión. Exacto. Sí, y claro, o sea, está bien porque al mismo tiempo siento que es como no debería de haber una gran diferencia entre los talleres. Y Exacto. justo siento que ojalá las decisiones deberían de ser así de superficiales, de que sientas como todos los talleres tienen el mismo nivel y calidad. Pues yo me voy a ir al que tiene las mejores instalaciones, por ejemplo. Ujú, Entonces, claro. eso estaría muy padre, pero no es así. Sí, Entonces, exacto. estaría padre que ese tipo de cosas fueran bien, al menos en mi carrera, las explicaran bien y para tener una mejor manera de decidir. Tú, Areli, dinos alguna de las cosas que te hubiera gustado saber. Eh, yo creo que me hubiera gustado saber que el horario no es como lo más importante y creo que tal vez es un poco parecido a lo que decías porque muchas veces te dicen como, o sea, el punto es que armes el mejor horario y si los maestros no son tan buenos, pues no importa. Pero a lo largo de mi experiencia creo que ha sido al revés, ¿no? O sea, creo que es mejor que escojas los mejores maestros que te enseñen bien a que tu horario quede como cómodo o que salgas temprano los viernes o ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque a final de cuentas lo que vas a hacer a la facultad es intentar aprender y es mucho más fácil si vas con un profesor que le interesa su materia y que está apasionado por enseñarte bien, ¿no? Entonces sí es un poco difícil ese tema y aunque también, o sea, hay veces en las que tienes que sacrificar alguna materia. Por ejemplo, si tú vas para un área específica y hay una materia que no te interesa tanto, bueno, pues a lo mejor en esa materia puedes escoger un maestro que no sea tan exigente porque no es algo a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces, sí necesitas las bases, pero no necesitas, sí que saberlo todo, ¿no? No sé si me explico. Sí, como que también saber en qué, ¿En dónde como dar ceder? tu esfuerzo. Ujú, exacto. Porque pues sí, si también tú metes a todos los profesores más pesados, pues obviamente tu esfuerzo y tu energía va a acabarse muchísimo más rápido y aparte de maneras iguales y muy probablemente no te vaya excelentemente bien en ninguna, ¿no? Sino que en Ujú. todas las lleves ahí más o menos. Sí, exacto. Siento que es muy importante como encontrar un equilibrio, no exactamente un equilibrio porque nunca llegas a él, pero sí lo más cercano, ¿no? O sea, como saber que estás dando tu esfuerzo, pero que también vas a aprender, ¿no? Y ese tipo de situaciones es complicada a veces. Sí, sí, pues es difícil como tratar de buscar una especie de equilibrio, como dices, pero de todos modos siento que es muy respetable la decisión de cada alumno, el tipo de esfuerzo y la cantidad de esfuerzo que quiera poner en todas o una o media asignatura o en ninguna, Sí, sí, ya claro. es Y eso, totalmente personal. ujú, exacto, o sea, a lo mejor eso fue desde mi experiencia, pero a otras personas les resulta mejor, a lo mejor no meter una o dos materias este semestre y meterlas en inter o recursarlas después o hacer extraordinario. Y eso los ayudaba porque también en mi carrera hay mucha gente que trabaja, ¿no? Y no te puedes dar el lujo de meter todos los profesores
pesados porque, o sea, ni vas a rendir en tu trabajo ni vas a rendir en la escuela y no tiene caso, ¿no? Exactamente, pues sí, si ya te estás como metiendo también en la situación del trabajo, hay que buscar también darle su lugar y echarle igual de ganas para que puedas rendir para más cosas. Exacto. Porque sobre todo pues es algo muy bueno, ¿no? Eh, de una a trabajar y tener esa experiencia. Siento que también es algo muy bueno. Sí, sí, definitivamente te enseña muchas cosas y yo creo que aprendes cómo es realmente tu carrera cuando empiezas a trabajar, ¿no? Porque una cosa es lo que ves en tus materias y otra cosa es verlo de verdad en un, en una empresa o en un despacho, ¿no? Sí, Ese tipo de totalmente. cosas. Como que ese tipo de experiencias está súper padre también empezarlas a tener desde que estás estudiando. O sea, yo creo que desde cierto punto de la carrera que va a depender más bien de ti y no de que haya un punto de la carrera adecuado para empezar a trabajar, sino cuando tú te sientas listo. Em, Sí, exacto. eh, ese tipo de, ese tipo de combinación. Y a mí también me gustaría agregar que la UNAM te facilita estudiar un idioma y siento Ujú. que es algo que sí deberíamos primero de promover, porque siento que no hay suficiente promoción al respecto para, em, por ejemplo, en carreras como la tuya, yo sé que tienes que llevar inglés obligatorio, pero pues en mi carrera no. Entonces, obviamente por la carga de trabajo, em, no es bueno para todos, no es lo mejor llevar pues así el inglés, ¿no? Pero, pero pues de todos modos si quieres lo puedes llevar y no solo inglés, o sea, cualquier otro idioma. Está la ENALT en donde ya puedes meter cualquier idioma y yo siento que entre más temprano empecemos a aprender un idioma mejor, la verdad. Sí, definitivamente es algo súper útil y bastante necesario en la actualidad. Por lo menos el inglés, yo creo que sí tienes que invertir en aprender inglés, ¿no? Y aparte, pues sí, como dices, para muchas carreras es obligatorio y lo necesitas para titularte. Sí, Entonces, sí. exacto. Sí, exactamente. Y aparte, por lo menos en mi facultad, sirve mucho el hecho de que desde un principio que entres a la carrera empieces a estudiar un idioma extranjero, no solamente inglés, porque está muy hay mucha promoción en mi facultad al respecto de un intercambio académico. Entonces, si para el momento en el que puedes meter un intercambio académico ya tienes un buen nivel del idioma que quieras, pues obviamente, primero tus probabilidades de que te vayas a ese país aumentan. Y segunda, también cuando estés allá, pues más sencillo, ¿no? Sí, sí, claro. Y sí, como dices, es algo que la universidad te ofrece y que deberíamos aprovechar, porque si lo tomaras en un instituto externo, no es lo mismo y aparte, pues sí es mucho más caro, ¿no? De lo que te facilita la universidad. Así es. ¿Y qué otro punto, qué otra cosa te hubiera gustado saber o que no te imaginaste que ibas a vivir? Eh, híjole, muchísimas cosas. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que los amigos que hagas en la facultad de verdad eh, te van a acompañar no solo en, ah, en tu proceso por la carrera, sino yo creo que también en tu vida y que estar juntos en las materias también te hace más unido a las personas y te vuelves como casi una familia, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, saber elegir bien a tus amigos y pues sí, o sea, diferenciar entre amigos y compañeros, yo creo que es importante hacerlo. Sí, totalmente. Yo creo que
hay que también saber que pues no todo lo de tu carrera te va a gustar, o sea, va a haber Mm, asignaturas que te gusten y otras que no. Si te va bien, a lo mejor en un semestre te van a gustar todas, pero a lo mejor en otro semestre pues solo te van a gustar dos, pero las tienes que cursar. Y esas asignaturas pesadas o aburridas también son más llevaderas cuando estás con amigos. sí, Y claro. yo creo que justamente el hecho de que, como dices, diferenciar entre amistad y compañerismo nada más, porque Ujú. em, pues a muchas personas les pasa, ¿no? Que hay personas que pueden trabajar con sus amigos y hay personas que de plano no y mejor pues somos amigos, pero chocamos Pero mucho a no la hora somos de compañeros, trabajar. sí, claro. Sí, 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 totalmente. Entonces yo siento que ese es otro punto importante que tú debes de saber em, si puedes o no trabajar con tus amistades y si vale la pena romper una amistad por un trabajo. Sí, claro. Sí, yo creo que y probablemente a todos nos pasa cuando llegas a la facultad, ¿no? Que pierdes algún amigo por una materia o por un trabajo o algo así y es bastante lamentable, pero pues sí, sí es parte de la experiencia y también, o sea, no se trata solo de que te importe nada más la materia y dejes de lado a tus amigos, ¿no? Tienes que y si te equivocaste, tienes que saber pues disculparte o llegar a una solución, ¿no? Y como dices, pues a lo mejor nos fue mal trabajando juntos, pero pues ya aprendimos y ya no lo vamos a volver a hacer para que no se repita. Sí, o sea, eso en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, sí. Porque pues sí, muchas veces va a pasar que, sobre todo al principio de la carrera, Ujú. cuando estás como probando, por así decirlo, que si Sí, te llegues a pelear con alguien y ya no le vuelves a hablar. Pero sí, sí, pues también también pasa. es normal, porque pues incluso apenas estás conociendo a la persona, entonces no puedes ya decir, ya es mi amigo, ¿no? Entonces Sí, sí, claro. también siento que al menos al principio de la carrera, incluso ese tipo de rupturas suenan lógicas y incluso te podrían ayudar, ¿no? A decir, no, es que siento que de plano su personalidad y mi personalidad no van juntas y pues aunque intentemos ser amigos, porque no. Sí, sí, también pasa, claro. ¿Hay algo más que quieras como agregar de algún consejo o Sí, algo pues que... otro tema, o sea, volviendo a esto de la frustración y el estrés, o sea, la frustración y el estrés es el pan de cada día. Sí, exacto. Tienes que aprender a sobrellevarlo porque no hay otra. Sí, yo jamás había estado, antes de la universidad, nunca había tenido tal nivel de frustración y estrés, nunca, 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 y yo supongo que a muchas personas les va a pasar, Ujú. entonces siento que sí, pues es que, o sea, forzosamente lo aprendes, o sea, aunque no quieras, lo terminas aprendiendo, porque en mi carrera se habla mucho así de que te sientes mal porque te está quedando mal, o llevas tantas horas y no te sale, o de plano le echaste todas las ganas y no te salió, y te pones a llorar, pero es que Sí. tienes que acabar. Entonces, Ujú, tú ujú. decides si perder el tiempo llorando o ocuparlo terminando. Entonces, Sí, claro. es algo que, aunque no quieras, vas a aprender. Y, y pues sí, es algo que definitivamente se va a vivir. No puedes evitar esa frustración y estrés. Pero, pero yo creo que justo están otros temas muy buenos que te hacen sobrellevarlo. Yo una vez escuché a una compañera que dijo que no sé si me había comentado que no había acabado un trabajo, una entrega o algo así. Y me dijo, no, no acabé, pues también que no invente el profesor, no me voy a matar por no sé qué, no sé qué. Y Mm, la verdad yo hablé con él y le dije, o sea, yo necesitaba también dormir, he estado trabajando tal, 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 me desvelé tantos días y la verdad es que, o sea, sí lo voy a hacer, sí lo voy a acabar, pero no para este momento porque pues no puedo, o sea, ya no dormí tantos días o ya estuve súper cansada o tengo otras cosas que hacer y punto. Y ella trae como esta filosofía y este pensamiento que pues también está bien, pero el problema es que pues los profesores no todos los profesores van a estar preparados para ujú. decir, ah, no Claro. tuviste tiempo, no te preocupes, mañana entrégamelo.
Son muy Sí, pocos los profesores que van a ser así, ¿no? Pero pues está padre tratar de hablarlo, o sea, que sea un tema, ¿no? Que decir, oye, pues necesitaba dormir y punto, o sea, sí, un ser humano necesita dormir y por eso no lo hice, punto. Pero, pero pues es algo que a lo mejor algún día cambiará. Por el momento no, y se tiene que lidiar con ello y saber sobrellevarlo. claro. Y respecto a lo que dices, yo creo que se relaciona también mucho con que nos da miedo fracasar y cuando te pasa ese tipo de situaciones de que no entregas un trabajo o eso es como que te sientes mal contigo misma porque sientes que no hiciste lo suficiente o cosas por el estilo, ¿no? Y yo creo que es algo que tienes que aprender desde el principio, o sea, vas a fracasar y a lo mejor vas a reprobar una materia o un examen o cualquier entrega, no sé, lo que sea. Y a veces no puedes evitarlo, o sea, aunque des lo mejor de ti, aunque lo intentes y a veces no depende de ti, o sea, tú haces lo mejor que puedes, pero sí, a veces no es suficiente y está bien, o sea, está bien, porque no puedes hacer todo en la vida y fracasar tampoco está tan mal porque te aseguro que vas a aprender algo de ese fracaso, ¿no? Así es, o sea, muchas veces vamos a aprender más de que, o sea, imagínate, repruebas una materia que medio aprendiste y la recursas, pero pues al recursarla no solo vas a repasar lo que medio aprendiste, sino que vas a aprender más. Y Exacto. si te toca un buen profesor, mejor. Entonces, siento que, y a diferencia de haberte dado tu mayor esfuerzo por sacar un 6 Ujú. si no aprendiste lo suficiente, ¿no? Como que también es algo que depende mucho de ti, saber si vale la pena tener un 6 o Ujú. es mejor reprobar, como que también depende mucho de ti. Sí, claro, es algo súper personal y yo me he encontrado como en las dos situaciones en donde tienes el 6 pero te sientes muy satisfecho Ujú. porque con ese 6 aprendiste todo lo que tenías que sacarle a esa materia, ¿no? Y si eso es suficiente, pues también está bien. Y otra cosa que muchas veces te meten es que el promedio es súper importante y que tienes que sacar el mejor promedio del mundo y si no tienes arriba de 9 estás haciendo las cosas mal, pero no, eso no es cierto. O sea, el promedio es un número y sí, todos queremos tener un buen promedio, pero lo más importante es que aprendas, ¿no? Y si en todas tus materias te fue mal, pero aprendiste lo suficiente, pues está bien, o sea, con eso es más que suficiente. Mira, con que tu promedio dé para la beca, ya es Exacto, suficiente. sí, exacto. Ese puede ser tu mayor indicativo de si tengo bueno o mal promedio. ¿Da para Ujú. la beca? Perfecto. Porque, y depende también para cuál beca. O sea, porque obviamente Claro. eh, hay carreras y facultades en las que el tema de las calificaciones son más mucho más estrictas y que es muy difícil tener arriba de 8 o 9. Es Ujú. muy difícil y la verdad es que, pues sí, o sea, depende de ti, de qué tanto te esfuerces, qué tanto aprendas, qué tanto puedas aprender en un semestre. O sea, es igual ir a tu ritmo. Sí, sí, claro. Y pues Sí, sí, o es, sea, ser regular para la beca, tener promedio para la beca, eso es lo exacto. importante. Eso es suficiente y sí, a final de cuentas es un proceso muy personal y individual y muchas veces no te puedes comparar con ni siquiera con tus compañeros de la carrera, ¿no? Porque ninguno está en la misma situación, entonces sí, sí es algo importante de saber diferenciar. Sí, exactamente. Yo creo que otro tema también es la competencia entre los mismos alumnos y compañeros. ¿Tú cómo has sentido esa competencia? ¿Cuál ha sido como el acto más increíble que has visto o que te ha tocado por el hecho de la competencia? Pues fíjate que yo siento que en mi carrera no se da tanto el tema de la competencia entre alumnos. O sea, sí, claro, siempre hay gente que quiere destacar
o que es más, ¿cómo decirlo? Cumplida, pero no siento que eso se dé mucho en mi carrera, ¿no? Y tampoco es que los maestros como que fomenten ese tipo de situaciones, porque he sabido de maestros que dicen, pues solo una persona va a tener 10, ¿no? Y entonces todos están compitiendo por ese 10, pero no, nunca me ha tocado una situación así en mi carrera. ¿A ti sí te ha pasado más ese tema? Sí, a mí sí. A mí se me hace increíble. La otra vez estaba platicando con un amigo de lo tóxico que son todas las personas en nuestra facultad, en nuestro taller. O sea, al menos en nuestro taller, no voy a hablar del resto de la facultad, pero en nuestro taller, increíble, porque desde un principio en mi taller, y es algo muy que todos los profesores de proyectos critican de este primer año, en el que dicen es que comparan, dicen estos tres entregas son las mejores y las exhibimos aquí para que todos cuando entren al salón y vean sus calificaciones, veas por qué tienes esa calificación porque no se parece a la que está ahí. Uy, Entonces, obviamente todo esto muy sutil, por así decirlo, ¿no? Y claro, claro, ellos te lo ponen, te como lo pintan así de que, bueno, pusimos estas entregas aquí porque consideramos que son las que más se acercaron a lo que pedíamos, ¿sabes? Como, muy pasivo agresivo. sí, exacto. Tú a lo mejor llegaste en la mañana súper satisfecho, así de que no inventes, lo logré, no se ve tan mal, o sea, se ve bien. Y regresas después de que califican y se te olvida tu satisfacción. Claro, claro. Sobre todo, siento que no está tan padre que justo esto se dé en primer año, porque es cuando más se caen o suben tus expectativas, tanto de tu trabajo como el de los demás. Entonces, yo siento que igual, y es también por eso que al menos yo siento que en nuestro taller somos medio tóxicos y que, o sea, como que te inculcan eso en el primer año y aunque después ya no lo hacen así literal, que sí lo siguen haciendo, pero de maneras muy sutiles, ¿no? Ponen uno de ejemplo. Es que aunque sean las mismas mesas platicando, los asesores, no, es que vean, tiene esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Creo que el de ustedes es el que menos tiene errores. O sea, también hacen ciertos comentarios que, que te dan a entender como que ese trabajo es el mejor y por eso tiene 10 y por eso el tuyo tiene 5. Entonces, es muy subjetivo. Claro, claro. Es muy subjetivo ese tipo de calificaciones porque al menos en mi facultad encuentras desde el asesor que respeta tu trabajo y nada más te ayuda a mejorarlo. Y al que de plano te dice, no me gusta, hazle esto y no te voy a poner 10 hasta que no se lo pongas. De manera muy sutil, porque también es como, a cada asesoría te lo repite, bueno, podrían hacer esto, bueno, podrían hacer esto. Y ya tú lo piensas así como, no me gusta eso. Y así conforme van pasando las asesorías, hasta que ya Ujú. dices, a ver, lo voy a hacer. Y sacas 10. Entonces, sí, es muy subjetivo esta situación, pero siento que también ahora este semestre me di cuenta de que la gente y los mismos alumnos criticamos mucho los trabajos de los demás, aunque sea de maneras muy sutiles también, así como de que a veces lo piensas, a veces lo dices, ¿no? Y es como, ay, se ve que ese trabajo lo hizo tal o no lo acabó o ¿sabes? Ujú. Eres muy criticón, a veces en voz alta, a veces no. Pero pues está feo porque en lugar de que busques ayudar al otro equipo o, o aprender de otros equipos, nada más como que ves hacia abajo el trabajo de los demás y, e- y sí, o sea, es como muy feo, la verdad. Sí, es un ambiente no muy bonito y siento que es algo que tiene mucho, yo creo que toda la facultad, pero no quiero generalizar. Al menos mi taller, al menos mi taller, sí. Y pues la verdad sí, sí está muy feo. Yo Pero creo que pues, eso pasa también porque tus maestros como que te evalúan en base a su experiencia y a sus gustos, ¿no? Y por ejemplo, eso no pasa en mi caso porque te evalúan conforme a, no sé, a las leyes fiscales, ¿no? Entonces, o es eso o es eso, no hay otra opción, ¿no?
y aunque te quieran decir que está mal, pues si eso dice la ley, pues no hay para dónde hacerte, ¿no? Entonces tal vez tiene que ver con ese tipo de situaciones, que sí es una calificación subjetiva, porque a final de cuentas es un trabajo personal. Sí, claro. Pero pues sí, o sea, claro, o sea, tanto los alumnos como los profesores deberían de tratar de entender ese aspecto del tipo de calificación que se está dando, porque si no, estos tipos de calificaciones en los que unos tienen 10 y otros tienen 5, lo único que hacen es alimentar el ego de algunas personas Claro, o por el contrario, em, la, la sed de venganza de otras. claro, Y pues no, no está padre porque somos un grupo y pasamos un montón de tiempo juntos, entonces claro. la verdad es algo muy feo. Entonces, yo creo que si uno entrara a la facultad tratando de ser una buena persona, y no uno, o sea, que todos llegaran con una idea de, no, pues hay que ser compañeros, hay que ayudar al otro. Si todos entraran con esa actitud, no habría tanta competencia en mal plan, ¿no? Porque pues sí, el punto es esta como competencia destructiva que no, no está bien. Entonces, yo creo que estaría bien entrar a la facultad pensando en tener una actitud súper buena onda y súper tranquila al respecto. O sea, no, justamente pensar en que una calificación no lo es todo. Claro. Y ahorita que comentas eso de que ojalá todos fuéramos como más abiertos a apoyarnos, siento que también suena como que yo dije que mi facultad es perfecta y que nunca hay competitividad, pero sí, ahora que lo mencionas, sí hay ciertos rasgos, ¿no? Como me ha tocado que hay grupos que sí, todos son, o sea, bastante abiertos y que a veces se pasan la tarea o hacen una guía, ese tipo de cosas y que tratan de que el profesor sea como que no se pase con los trabajos y ese tipo de cosas, ¿no? Como que tratan de comunicarse con él. Pero hay otros grupos en los que sí es como que bastante evidente que no, que no se caen bien entre ellos y que obviamente si le pides los apuntes a alguien no te los van a prestar, ese tipo de situaciones, ¿no? Yo Sí, creo que sí, también pasa. sí, es muy feo también eso de la envidia. O sea, Sí. la verdad es que los apuntes que tú haces son respecto al conocimiento que te están impartiendo. Mm, Y obviamente es totalmente tu responsabilidad hacer buenos apuntes, pero pues hay personas a las que se les va a facilitar más, ¿no? Y, y de todos modos no es que los apuntes sean conocimiento, solo son referencia de claro. algo que dijo el profesor que te ayuda a recordar. No es que por el hecho de pasar tus apuntes ya estés pasando todo lo que sabes. O sea, no. Sí, exacto. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, por lo menos en apuntes, ¿no? Sí deberíamos de ser también menos envidiosos. Porque sí siento que también en mi facultad se da mucho, mucho la envidia, en el sentido, yo siento que hay veces que tú puedes hacer tu trabajo con tal programa o con tal técnica o de alguna cierta manera. Y eso todos a lo mejor tienes buenas actitudes, te dicen, no manches, te quedó bien padre, qué bonito, no sé qué, pero eres muy envidioso de decir, ah, pues lo hice así, o te explico cómo lo hice, o a mí no me gusta hacerlo en este programa por esto, o mejor uso este programa. Siento que todos tratan de mantener como que su proceso en misterio, así de que Claro. no sepas cómo lo hice, porque si no, al rato te va a salir tan bien como a mí. O sea, siento Sí, que claro. ese tipo de cosas se dan mucho, Sí, y desafortunadamente. creo que a veces es entendible ese tipo de casos porque, o sea, no lo justifico, pero hay veces en las que tú estás en toda la disposición de ayudar, pero también la gente abusa de tu ayuda, ¿no? Y me ha pasado varias veces, ¿no? Que te dicen, oye, ya tienes tal tarea o tal trabajo o tal apunte o lectura, lo que sea. Y sí, lo compartes, ¿no? Y no hay problema, pero llega un punto en el que ya te fastidias de que siempre quieren que prácticamente les pases el trabajo, ¿no? Entonces sí, también hay que saber poner límites y si tú sientes que ya no es justo, pues está bien decir que no.
Sí, totalmente. Y es que incluso eso también se puede ver en los trabajos en equipos, porque a mí me ha Claro. tocado trabajar con personas que a lo mejor un día te dicen como, uy, no, no puedo estar o no puedo ir ese día o no puedo, o me tengo que ir temprano, no me puedo quedar, cosas así, y Ujú, se van y no hacen nada una vez. Ok. Tú obviamente pues no, pues o sea, cuando alguien te dice, tengo algo que hacer, pues ni modo que le digas, no te quedas y si no te sacamos. O sea, no. Sí, Obviamente, al contrario, a mí yo trato de siempre decir, pues no hay problema, o sea, vete, haz lo que quieras y también pensando en que algún día yo voy a necesitar claro. eso mismo y que me digan lo mismo. Pero el punto es que hay gente que lo hace una vez y lo hace dos, tres, cuatro veces y que ni siquiera se molestan en decirte, Sí. ¿quieres que haga algo? O y ya, y entonces literal sí les regalas la calificación porque Ujú, no están haciendo nada y no son ni siquiera para preguntarte así de, te ayudo de esto, te ayudo de lo otro. O lo que hacen, lo hacen mal, o sea, ujú, claro. eso se da mucho en los equipos también, pero pues como dices, tienes que aprender a poner límites. Porque pues exacto, tú eres buena onda y dices, ay, no hay problema, o sea, vete al cumpleaños de tu mamá, por ejemplo. El día que Ujú. sea el cumpleaños de mi mamá, yo también me voy. Eh, pero pues no, no es justo que la gente abuse. Sí, claro. Justo este semestre me pasó que teníamos un trabajo en equipo y era una práctica de auditoría, entonces los equipos tenían que ser como de 10 personas y yo me junté con mis amigos que conocía que estaban en el grupo y solo éramos como 7 personas. Y entonces el profesor nos metió otros cuatro chicos que nosotros obviamente no elegimos, sí, y fue horrible porque eran recursadores, entonces pues yo entiendo que tienen como, no sé, están trabajando o tienen otras materias que salvar, lo que sea, pero se veía luego que no les interesaba la materia. Y, o sea, cuando una vez nos tuvimos que reunir para ponernos de acuerdo y todo eso, solo fue uno de ellos. Y cuando les dijimos qué tenían que hacer, lo entregaban tarde o lo que entregaban estaba mal, entonces, y a final de cuentas, nosotros lo teníamos que corregir todo o volver a hacer y pues sí, era horrible, ¿no? Porque era un trabajo muy pesado y ya llegó un punto en el que les dijimos o entregan esta parte del trabajo a tiempo o lo sacamos del equipo y no lo entregaron a tiempo, entonces pues sí, llega un punto en el que ya no puedes hacer el trabajo de los demás también. Sí, Y así es. el maestro fue bastante comprensivo porque, o sea, nosotros solo le avisamos, pero tuvimos que sacarlos del equipo y ya, o sea, nunca nos dijo nada, pero pues sí, ¿no? O sea, también se da ese tipo de situaciones y A mí me pasó también justo este semestre y es la primera vez que me pasa que nos metieron igual a nuestro equipo a como a cuatro o cinco personas que no conocíamos y también estuvo difícil el trabajo. La verdad es que al principio parecía que eran irresponsables, pero ya después como que siento que tuvimos todos un desempeño suficiente, no remarcable, pero suficiente, todos en general. Entonces no hubo mayor problema. Pero pues ahorita me acordé justamente de esto que te comentaba de que uno tiene que ser comprensivo y decir, oye, pues si tienes que ir al doctor, pues vete al doctor, no te quedes claro. aquí a trabajar, ¿no? Pero pues hay otras veces que incluso por temas de diversión, eh, pero les dices, ¿no? Así como de, por ejemplo, ¿no? Eso que te decía, desde el cumpleaños de mi mamá me voy a ir, pues ven, ¿no? Adelante. A mí este semestre me pasó que mi familia se quería ir de vacaciones en un fin de semana, a mitad de una entrega. Y yo me acuerdo que yo dije, la verdad, no creo o sea, yo creo que mis amigos me van a decir, vale, vete, relájate, diviértete. Nosotros hacemos la entrega, o sea, también yo estoy loca porque, pues imagínate, era entrega final, ¿no? Pero de todos modos yo iba con todo mi ánimo y actitud de, seguro que mis amigos me van a decir, no, vale, tú vete, tú tranquila, no te preocupes. Pues no me acuerdo, porque aparte ni se los dije bien, ¿no? Como que les comenté,
Sí, pues es que me están diciendo que mi familia, que se van a ir de vacaciones, que si voy a ir, no sé qué, y les pregunto, ¿creen que ese fin de semana sea la entrega final? Así como no queriéndoles decir así Ajá, de, claro. me puedo ir de vacaciones. Y ellos jamás lo captaron y nada más fue como, sí, yo creo que sí, vale. Ah, bueno. Bueno, y pues ya tuve que rechazar las vacaciones, pero, pero pues sí, me quedé con ganas de decirles, ¿no? Aunque sea, no sean mala onda, déjenme ir. No ayudo esta Claro, entrega, pero la que sigue le echo ganas. claro, sí. Yo siento que ese tipo de cosas a veces hay que, pues sí, hay que tomarlas, ¿no? O sea, si te están invitando a algún lugar, pues a veces no está mal. No, no es que lo vas a hacer a Siempre. cada rato, ¿no? O Sí. sea, por ejemplo, a mí también me pasó que mi familia quería ir a un balneario, creo, en un fin de semana, pero yo tenía clases los sábados. Y yo estaba así como súper responsable de no puedo ir, tengo mi clase, pero a veces necesitas hacerlo y no está mal faltar una clase y no está mal, no sé, dejar de entregar una tarea. O sea, a veces necesitas tomarte tiempo y ser un poco flojo hasta cierto punto. Sí, 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 totalmente. ¿Hay algo más que te hubiera gustado saber o que nunca pensaste que ibas a vivir? Em, pues con respecto a los profesores, yo creo que hay varios tipos de maestros. Por ejemplo, me he topado con profesores que les apasiona de verdad su materia y que están en toda la disposición de enseñarte y de ayudarte. Y a veces es un poco difícil encontrarlos, pero vale la pena intentar, sí, meter materias con ese tipo de maestros porque a veces hasta te hacen cambiar un poco de opinión y tu camino de lo que quieres en tu vida profesional. Sí, Y también por otro lado, también hay profesores que no les interesa para nada su materia, ¿no? Y tienes que saber elegir, o sea, si vale la pena meter un profesor así o arriesgarte con un profesor que te va a exigir mucho, pero que vas a aprender y eso es como algo personal, pero sí es necesario, ¿no? Y también me ha tocado profesores que son como materias de resistencia, o sea que tienes que llegar al final para salvar tu calificación. Y sí, también es muy pesado porque hacen las clases complicadas o a veces corren a los alumnos para tener menos. Me ha pasado ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, tienes que poner en una balanza quién crees tú que es el mejor profesor para esa materia, ¿no? sí, y aparte yo creo que también es importante saber que los profesores no tienen la última opinión o la verdad Claro. absoluta en nada. Ujú. Sí, sí, definitivamente. Pues creo que ya sería todo. No sé si tienes algún otro comentario o una recomendación para ir cerrando. Ah, pues también como em, el tema de este segundo podcast fue para dar como una introducción al siguiente capítulo, porque ya vamos a empezar a invitar a alumnos de otras carreras. Sí, sí, la verdad estamos muy emocionadas por las personas que vamos a invitar, entonces esperamos eh, que les sea de utilidad. Si tienen alguna pregunta, porque la persona que vamos a invitar estudia actuaría, entonces si están interesados o tienen alguna duda en específico, nos encantaría saberlo, que nos lo dejen en un comentario de YouTube o en un mensaje de Instagram y también síganos por ahí. Estamos muy atentas
a todo lo que quieran comentarnos. Sí, ojalá que nos puedan dejar exactamente sus preguntas. Y no necesariamente de ustedes, sino si a lo mejor conocen a alguien que quiera estudiar actuaría, o incluso de que ustedes así, que, ¿qué es la actuaría? Porque Exacto. muchas personas no sabemos. Entonces, Y nos incluimos. sí, exactamente. Entonces, sí, ojalá si a alguien le es útil, mejor para poder preguntar esas dudas que sean las más difíciles. Ajá, exacto. Y pues ya, creo que eso sería todo. Por último, eh, no sé qué quieras recomendar esta semana. Sí, yo vi una película hace poco que se llama Ya no estoy aquí. Es una película mexicana y me pareció bastante interesante. Es sobre una comunidad en Monterrey y sobre una realidad muy específica de esa región, pero yo creo que pasa en bastantes lugares de nuestro país, entonces se las recomiendo bastante. Está en Netflix por si la quieren checar. ¿Tú tienes alguna recomendación, Vale? A mí me gustaría recomendar una app que últimamente he usado bastante. Se llama Studio Pantone. Y pues está súper padre porque te saca paletas de colores de tus fotografías o puedes buscar ahí imágenes que Mm, ya trae y encuentras paletas de colores. Pero lo padre es que ya te da el valor de Pantone, la equivalencia de ese color en Pantone lo más acertado posible. Em, Creo que incluso si descargas como la versión premium, trae como todos los colores habidos y por haber que tiene Pantone, pero ya los que te muestra son muy buenos y por lo menos aunque te guste ese color o no, pues ya tú le puedes mover. Entonces esa app está muy buena. muy bien. Creo que ya sería todo por este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Esperamos sus comentarios y pues nada, muchas gracias por Muchas escuchar. gracias. Bye. Bye.